Bueno, hoy una vez más en el programa de Eduquémonos Juntos vamos a hablar del tema de la corrupción y la anticorrupción, o sea, lo contrario. Y en ese sentido vamos a hablar de lo que es la percepción y cómo se perciben, sobre todo en las dos últimas décadas, el tema de estos dos elementos, la corrupción y la anticorrupción. Y en ese sentido vamos a definir y vamos a entender un poco qué porcentaje o qué número de países o cuántos países son los más corruptos y cuántos son los menos corruptos. Y en ese sentido también entender un poquitico para frenar eso y atender eso, cómo se han generado prácticas o pensamientos que posibiliten mermar esas prácticas, minimizar esas prácticas para mejorar las condiciones de atención e intervención en cada uno de los territorios a nivel mundial. Entonces, nos hemos encontrado que a nivel mundial la percepción de corrupción en las dos últimas décadas solo tenemos un poquito de países, 4 países que están por debajo, con una corrupción por debajo del 10%. Y son los países que son más pequeños y que tienen un desarrollo no tan relevante. Y yéndonos al lado opuesto, encontramos que más o menos alrededor de 6, 8 países se han mantenido en las dos últimas décadas como con el nivel de corrupción más alto, están por encima de la corrupción del 80% llegando al 90%. Entonces ahí estamos mirando los extremos opuestos, cuántos son los menos corruptos y cuáles son los más corruptos, ¿cierto? En el entendido de que si miraríamos la información o los datos que nos prestan, los análisis de las investigaciones que están documentadas, encontramos que incluso los países más pobres o menos subdesarrollados son los que tienen una corrupción más alta. En ese orden de idea, con esas grandes preocupaciones, la comunidad internacional, cada país, los directivos, han pensado qué hacer con ese nivel de corrupción o para atacar esa corrupción que nos está invadiendo en las últimas décadas a toda la comunidad internacional, porque no es de un solo país o es de una sola nación o un territorio o un continente. Eso nos está invadiendo a toda la comunidad en general. En ese sentido, las comunidades se han generado unos marcos normativos internacionales, marcos normativos nacionales, y ya en ese sentido cada nación define cómo se reglamenta para llevarlo al tema de la institucionalidad pública o privada. En el sector público vamos a entender que cada institución, ya sean entes territoriales, entes descentralizados, tienen que tener unos planes ciudadanos y anticorrupción. Y también tienen que tener unas auditorías internas y externas que las hacen los entes de control, donde se evidencian pues los grados de corrupción y se generan controles para que eso no siga sucediendo. Frente al tema del sector privado, también existen esos planes y allí son liderados por los oficiales de cumplimiento y los planes también de corrupción, pero son un poco más pequeños dependiendo el tamaño de cada organización. Y también tienen unas auditorías internas que cada institución la define dependiendo la capacidad. Pero es importantísimo entender que todo esto es posible en la medida que el personal directivo pone ejemplo su vida. O sea, si yo soy directivo, pero en ese sentido hago unas prácticas no de anticorrupción, no buenas prácticas, el ejemplo no está siendo coherente con la política o con el documento que está fijando la acción que va a desarrollar mi equipo de trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la invitación y que nos quede claro hoy? Que como personas, como directivos que seamos de alguna organización, ya sea pública o privada, que seamos parte de un grupo asesor, de algún territorio o de alguna comunidad o organización,
tener claridades, que lo que pregono es lo que tengo que poner en práctico al interior de esa comunidad, de esa institución, para que poder ir transformando las acciones y minimizar el riesgo de la corrupción que ya habíamos dicho que hoy está tan degradado en cada una de nuestras comunidades y nuestras organizaciones.